That's what I love about Hispanic churches. Eso es lo que me gusta de las iglesias hispanas. So there's a secret. Hay un secreto. I don't really like English worship too No me much. gusta la adoración en inglés tanto. But when it's in Spanish, Pero cuando wow, es en español, wow. like it just livens me up. Como que me despierta y me aviva. So like, what is that one? ¿Cuál es esa? De mi ser hasta cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida, how do you know, yay! That song is awesome. Esa canción es asombrosa. But in English, Pero en inglés, I want to go, quiero ir, Okay, so I am from the amazing country of Texas. Yo soy del asombroso lugar que es Texas. You're going to need a passport to come Vas a visit me. necesitar un pasaporte para ir a Texas. Oh, it's awesome. This weekend has been amazing, hasn't it? Este fin de semana ha sido asombroso, ¿verdad? Yes. Thank you, pastors. This Gracias, is just an pastores. amazing Ha experience. sido una experiencia maravillosa. When my husband told me that I was on the schedule, Cuando mi esposo me dijo que yo estaba para predicar, I said, dije, but they don't know me. pero ni me conocen. But when I meet them, Pero cuando los conozco, it's like we've been best friends forever. es como si fuéramos mejores amigos por toda la vida. Yes. So, so Prophet Roddy was a little crazy last night. Así que el profeta Roddy se puso un poquito loco anoche. Yes. So you get the crazy with him, Así que ustedes agarran lo loco con él and then you get the practical with y me. lo práctico conmigo. Because when we have our business meetings, what we call Porque them, cuando nos juntamos y tenemos nuestra junta de negocios, como le llamamos, he's already like 10 years ahead. él ya va 10 años adelante. And I'm like, hold on, Yo estoy, espera, let's back up. a ver, retrocede. What's step one? Es paso What's número step 1, two? paso número 2. He's like, but I don't care, I'm already Pero a in, mí you no me know, importa, Singapore. ya estoy en Singapur. So you get the practical with me. Así que lo práctico lo agarran conmigo. Because we've been through the year of transition, Porque fuimos el año de transición, now we're in the year of acceleration. ahora estamos en el año de aceleramiento. So we've had an awesome weekend, Así que tuvimos un fin de semana asombroso. and God has spoken so many awesome things to us. Y Dios ha hablado tantas cosas maravillosas para nosotros. But I don't want February to come Pero no quiero que llegue febrero and then you've forgotten, y que se hayan olvidado or you fall back into old patterns. o que regresen a los patrones antiguos. So that's what I'm going to Así teach, que I guess, because para I'm a eso te voy a teacher. enseñar porque soy una maestra. So just some things that God has shown me over the past couple of years, Cosas que el Señor me ha mostrado en estos últimos años, things that the Bible clearly says, cosas que la Biblia claramente dice, but it's just things that like, oh, now I understand. pero son cosas que, ahora entiendo. So does that ever happen to you? ¿Les ha pasado eso? It's like, oh, I've read that like a Lo he thousand leído como times. 1000 veces. Oh, and then now Y I finalmente, understand. lo entiendo. So, some people ask me, Algunas personas me preguntan, what's it like being married to a prophet? ¿cómo se siente estar casada con un profeta? He just hears the voice of God all the time for ¿Escucha la you? voz todo el tiempo para ti? No. No, No. It's No. like, it's useless. es casi, no tiene sentido, no Like- tiene servicio. What's God saying? ¿Qué es lo que dice Dios? I don't know. Dice, I'm like, man. no sé, y yo le digo, come on, You can tell profeta. people what color Le of puedes underwear they're decir a las wearing. personas qué tipo de But calzoncillos you están can't help usando. me. Y no me puedes ayudar a mí. Oh gosh, but actually, I was fussing at the Lord one day. Pero una vez estaba yo quejándome con el Señor un día. I'm like, why are all these people getting all these amazing words? ¿Por qué le das estas palabras asombrosas a toda esta gente? You don't ever do that for me. Y no haces eso para mí. I get nothing. A mí no me das nada. And he said, Y él dijo, do you really need it? ¿realmente lo necesitas? Y yo, Fine. está bien. Yes, I hear you. Te escucho. No, when I actually came into the things of God, Cuando entré en las cosas de Dios, I came from sort of an atheistic background, llegué de un lugar de ateísmo
And then God actually spoke to me out loud. Y Dios me habló audiblemente. So I'm talking like we're talking now. Así que Él me está hablando como yo estoy hablando en este momento. And I tell people, Y le digo a la gente, it's because I was so stubborn. es porque era tan terca. He had to talk to me out Me loud. tenía que hablar fuerte. He can't do that little soft No puede, whisper conmigo no puede ser voice. esa voz He says, apacible. "Girl." Dice, hey, chica. It's like, okay, fine. Ok, está bien. So I guess that's why he doesn't give me prophetic words A through other veces creo que people. entonces por eso no me habla a través de otras personas palabras proféticas. Because he just, talks qué? to me like we're talking. Me habla así como estamos hablando. So, okay, fine. Así que está bien. I'm married to a prophet, but Me I don't casé get con un it. profeta, pero no me lo da. Oh, let's see. I do have notes, Tengo notas, but I was looking at my notes this morning, pero estaba viendo mis notas esta mañana. and I can't read some of it. Y algunas ni las entiendo y no las puedo leer. I guess you're not going to get that Así que a part. lo mejor no las van a recibir esta mañana. Oh, it's kind of funny. Es muy divertido. No, there's a reason I actually write with a pen. Hay una razón por la cual Do escribo you con guys una know what pluma. that is? It's like an ink ¿Saben lo que es una pen. pluma? Es algo que You tiene know, tinta I dentro y se mean, usa. Yeah, there's a reason. I'm actually going to tell you guys why. Les voy a decir in a por little qué. bit why I actually do write on El por paper. qué realmente agarro papel y escribo. There's a reason for that. Hay una razón para eso. No, we were talking. Wait, I think it was you the Creo- other night. Sí, estábamos hablando. We were talking about what is the craziest thing you've seen in church. ¿Qué es lo más loco que tú has visto en una iglesia? And so I was thinking of some, Y estuve pensando en like how cosas, some demons show up here Como and se there. aparecieron demonios aquí y allá. Oh, one night we were in Cartagena, Estábamos en Cartagena una noche. and we'd been ministering every Estábamos day, and ministrando it todos was los like, días. Y oh estaba, my gosh, I'm Dios, so estoy tired. cansada. And we'd been dealing with all these crazy Y todas things. estas cosas locas estaban Like, sucediendo. Demons showing up in little kids' Como bedrooms and demonios terrorizing apareciéndose them, and they en cuartos can't de los sleep. pequeñitos y no pueden despertar. So, I mean, this kind of stuff that we were dealing with. Esas cosas estábamos viviendo en ese tiempo. So one night we're in our hotel, Así que estábamos en nuestro hotel and these demons show up, y se apareció este demonio and we look over. y nos volteamos a ver. I'm like, Y yo le dije, if you're gonna stay, si te vas a quedar, you're gonna have to pay rent, vas a tener que pagar because renta. I'm going to sleep. Porque yo me voy a dormir, demonio. And they left. Y se fue. No quería pagar renta. So yeah, okay. Hey, if you ever want to learn how to deal with demons, there you go. Hey, just pay rent if you want to stay. Si quieren hacerse demonios, cóbrenle la renta y van a ver que se van a ir. They'll leave. Se irán. Oh, so no, but this is bringing me into my notes. No, pero regresando a mis notas. I was let's see, where do I want A to ver, start? ¿dónde quiero empezar? Okay, when I came to know the Lord, Cuando conocí al Señor, you know how you're freshly saved. sabes cuando estás frescamente salvado. You still have your diapers Y on. todavía traes tus pañales. And they talk about how you just give the new Christian milk because Y they ya, can't ya handle ves que anything hablan de else. darle leche al cristiano porque no pueden con la carne. I didn't get that. A mí no me dio I eso. mean, God talks to you out loud. He's not going to give you milk. Dios, si cuando Dios te habla audiblemente, no te va a empezar a dar leche. So he says, here's you a big fat steak. Así que me dijo, ten este pedazo de carne grande, gordo. So I had some friends Así que tuve amigos that wanted to take me to see Benny Hinn. que querían llevarme a ver Benny Hinn. Okay, who knows Benny ¿Quién Hinn? conoce quién es Benny Hinn? Okay. Okay. Person who's never been in Nunca he church. estado en la iglesia And they take me to y see me Benny llevan a ver a Hinn. Benny Hinn. Okay. Ah, ok. So Entonces, I'm sitting there. soy sentada ahí. I don't know what this stuff is. No sé qué se trata esto que estoy viendo. And everybody's like, "Woo, praise the Todos, Lord!" oh, amén, Yes. Señor, lo And I'm recibo. going, Y yo, sí. ¿Y? so after a little while, Después de un tiempo, you have all these people coming on the veo que stage, toda esta gente va al escenario and they're like y, slain, cayendo. and they're getting their healing, Y su sanidad. and they're doing all this Está stuff. haciendo todas estas cosas. And I'm sitting there saying, Y estoy ahí como diciendo, this is the stupidest esto es stuff lo I've más ever estúpido seen que in my he visto en mi life. vida. Oh my Ay, God. Dios santo. And all of a sudden, Y de repente,
the entire atmosphere got thick. Toda la atmósfera se empezó a espesar. I'm talking, if you can imagine going down in the Si ocean, ustedes se pueden imaginar empezar a bajar en el and océano the y la pressure, presión que se siente and you're like, y estás como, I can't move. no me puedo mover. And my eyes are like this Y big. mis ojos se pusieron así de grandes. And I'm looking Yo estoy around. mirando hacia todos lados. Like, does anybody else feel ¿Y this? alguien está sintiendo esto que estoy sintiendo? No. No. Lord, praise Todos, the Lord. Yeah. amén, Señor. Nobody knows Nadie what's going on. estaba sintiendo lo que yo estaba sintiendo. Hold Yo on. estaba, I gotta get out of me here. tengo que ir de So, aquí. I almost had to literally crawl. Así que literalmente out. casi salgo en 4 pies gateando de ese lugar. So I get out, we were in a big stadium. Estábamos en un estadio gigante. So I got out where the bathrooms were. Así que salgo donde estaban los baños. And I'm like, I don't know what just happened. No sé qué me acabó de pasar. And God speaks to me Y Dios me habla. and he says, Y me dice, sweetheart, cariño, do not criticize no critiques what you don't know lo que no conoces or understand. o entiendas. Let's say that again. Hay que decir esto de nuevo. Don't No criticize critiques what you don't lo que no know sepas or o understand. entiendas. No conozcas o entiendas. Ugh. Duele. Okay. Ok. Sí, Señor. So now when I see things Ahora, that cuando veo cosas aren't my style, que no son de mi estilo, I don't criticize. no lo critico. I just say, not Solo my digo, style. no es mi estilo. Let's go on. Vamos. Like English music, Como la right? música en inglés, ¿verdad? Wait, how much time do we have? I ¿Cuánto don't have a tiempo clock. tenemos? No tengo un reloj. Wait, oh, there's a clock. Ahí hay un reloj. When do I stop? ¿Cuándo paro? It doesn't matter. Okay, okay. Cuando termines. Right on. Ok. Okay. When you finish the next. When I finish my notes is like 3 sentences. Hay como 3 palabritas. 3 párrafos. And part I don't Y understand. parte de él no lo entiendo. Ah, it's in tongues. It's in tongues. Está en lenguas. That's it. Rabasatara. Okay, so how many times do we find ourselves criticizing something ¿Cuántas veces nos encontramos criticando cosas and we don't even realize we're doing y ni it siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo unless someone points it out? hasta que alguien nos dice? Okay, let's look at ourselves. Hay que mirarnos a nosotros mismos. How many times do we criticize ourselves? ¿Cuántas veces nos criticamos a nosotros mismos? How many times do we get in the front of the mirror? ¿Cuántas veces nos paramos en el espejo? Oh, man, Man, you know, honey, do these make me look me hace ver fat? gorda esta camisa negra. Or, you hear teenagers, oh, gosh, why? O I'm los just adolescentes. not pretty. Ay, no soy tan Oh, bonito. why do I have this? So one day, Así que un día I had this client, tuve un cliente. and we were just talking and having a really good time. Estábamos hablando y pasando un buen tiempo. And she told me something that was revolutionary. Me dijo algo que fue revolucionario para mí. She said, I used to criticize myself Me a dijo, lot. antes me criticaba mucho a mí misma. And then she said, I Y realized después me di cuenta when I do that, que cuando hago eso, it's like I'm telling God he didn't do a good job. es como yo decirle a Dios que no hizo un buen trabajo. Ooh. Okay. Ouch, perdón, señor. Like, ouch, right? Sí. So think about that. Así que piensen en eso. When you're in front of the Cuando mirror estés delante del espejo and you start looking at all the y negatives, empieces a verte todo lo negativo, are you telling God that he didn't do a good ¿le job? estás diciendo a Dios que Él no sabe hacer bien su trabajo? Okay, let's flip it. Vamos a voltearlo. So when you're in front of the mirror, Cuando estás frente al espejo you say, y dices, okay, that could be better. esto podría mejorar. All right, let's go do some squats. Vamos a hacer unos ejercicios. Or, wait, hold on, this could be Ahora, better. esto podría mejorar. Don't go do Botox though. No okay? hagan Botox, ¿ok? Buy oils. Yeah, oils. Aceites. Yeah,
Yeah, okay, so my background, Así que mi trasfondo, what I do right now lo que hago en este is momento, I'm a holistic practitioner soy una practicionaria holística. with a focus in lymphology. Does that translate? Ya, Okay. con un enfoque en las linfas, Sistema de linfático. sistema linfático. Yeah, I said that. So yeah, I work on the lymphatic system, which is your immune system, Así que trabajo en el sistema inmune, que es el linfático, which is also super anti-aging. así que también es súper anti-envejecimiento. Just to let you know. Solo para que lo sepan, eso es lo que yo hago. So anyway, I'm off track now. Bueno, ya me Where's salí. my notes? ¿Dónde están las notas? So no, what is that scripture that we've all heard over and over ¿Cuál es esa escritura que hemos escuchado vez y tras vez tras vez? about this guy right here? Sobre este tipo que está aquí. What is it? Tell me. ¿Cuál es? Tell me something. Díganme algo. Life and death and the power of the tongue. Que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. There's life and death. Hay Okay, poder y vida y muerte. what did God do when He spoke? ¿Qué hizo Dios cuando Él habló? He created, He spoke life. Creó y habló vida. What do we do when we speak? ¿Qué hacemos cuando hablamos? We create. Creamos. We can speak either life or we can Podemos speak either vivir, death. hablar vida o podemos hablar muerte. So that's why I want to bring this up about when you're looking at yourself Por eso quiero decirle que cuando ustedes están viendo and you see all this y negative. ven lo negativo, Okay, flip your mind. cambien su mente. We're talking about transformation, where Estamos the hablando de transformación, renewing our mind, right? renovación de la mente, ¿verdad? Okay. So think of the good things. Piensen en lo bueno. So change your mind. And it's hard Cambien su at manera de first, pensar. Es muy difícil al principio, but you can do it. pero lo pueden hacer. All right. Oh, here's another example. Oh, otro ejemplo. Well, it's warm here in Miami, but Está haciendo calor aquí en Miami, in Texas it's kind of cold right pero en now. Texas ahorita está haciendo frío. I've had this coat on for a month. He tenido este saco por un mes ya. So, what have you ever heard parents say, ¿Han escuchado papás decir, "Don't go outside in the rain, you'll catch a cold." no salgan en el frío, no salgan en la lluvia porque se pueden resfriar? ¿Han escuchado eso? What did they just do? ¿Qué acaban de hacer? They just projected Acaban de hablar y proyectar a disease on that una child. enfermedad sobre su hijo. And then the child gets sick. Y el hijo se enferma. Well, I told you. Yo te dije. Well, sure you did. Claro que me dijiste. Lo dijiste 'Cause you también did que that. me pasó. Y tú lo ocasionaste. Do you see where I'm going with this? ¿Ven hacia dónde voy con esto? We have to really watch what we say Necesitamos cuidar lo que hablamos. because we can create with that. Porque podemos crear con eso. This guy's hard to train. Esta persona es difícil de entrenar. Have you ever heard that it's the strongest muscle in the body? ¿Han escuchado que es el músculo más fuerte del cuerpo, la lengua? Actually, it's not. Realmente no lo es. But Pero it's like a gymnast. es como un gimnasta. It can flip and flop and Puede turn, moverse para todos do all lados, kinds of crazy. hacer cosas locas Then we have to train it y tenemos que Right. entrenarlo so that it doesn't flip and flop and para turn que no se dé vueltas y empiece a decir and cosas hurt somebody, y hiera a las personas. right? Okay. Okay. All right. Man, I feel like giving another high five on that one. That was a Okay. good one. Oh, I forgot. Se me olvidó. I need that slide. Necesito el slide. That first one. El primero. This one? Nope. Nope. Other one. Don't show them that yet. Todavía no. That's a secret. No, don't show them that yet. Todos cierren sus ojos. Everybody close their eyes. Close your eyes. Don't look. Well, of course I know what it is. I sent it. Wait, did you send that one to them? No. Oh, that's the one you gotta send. It's not my fault. It's his fault. Oh, I'm sorry. Look. Okay, I know all you women have Amazon on your phone. Sé que- Pull your phone out right now. Saquen su teléfono y pongan Amazon, por favor. Don't you? I know. Don't tell me you don't have No me Amazon. digan que ustedes no tienen Amazon en su teléfono. I know Saquen you su have teléfono. Amazon. Sé Come que lo on, tienen. girls. Vamos. Okay. Type in Escriban. Roddy Nelson. RODDIE.
Roddy Nelson. R-O-D-D-I-E Nelson. No más Excusas. excusas. No más excusas. No more excuses. Everybody say that. Todos digan eso. No más excusas. This is going to help you with this accelerated year. Esto les ayudará con este año acelerado. Click buy. You're going to want this. Ahora I promise you. comprar. Click buy right now. It'll be at your house within 24 hours. En 24 horas llegará a su casa si tienen Prime. Yes, because I was actually reading some of this. Porque estaba leyendo algo de este libro. I do actually read his books. Yo leo sus libros. And it was good stuff. Y estaba bueno lo que estaba leyendo. I'm like, wow, this could really help bring out some Realmente esto puede ayudarle a la gente a deshacerse de basura que tiene en la cabeza. You know, the stuff that you don't realize you have. Cosas que no te das cuenta que realmente tienes. Like victim mentalities. Como una mentalidad de víctima. Oh, why does everything happen to ¿Por me? qué me pasa todo a mí? Oh, stop. Oh, para. Or let's see, like, what's another point ¿O you cuál got es going otro de los puntos que tú tienes ahí? well, okay, you gotta just read the Bueno, book. solo lean el Like, libro. it's good stuff. Es muy bueno. And he actually quotes scriptures in there, so he gives you the biblical stuff Y too. te da lo bíblico también. Okay. Oh yeah, he does have one in Spanish. Y tiene una en español, creo. I like this one better though. Me gusta esta, le entiendo más. No, seriously. It's gonna help with this accelerated year. Les va a ayudar con este año acelerado. So, bye. Okay, Bueno, next. next. Okay, so the reason I write my notes down La razón por la cual yo escribo mis notas, is because something happens in the brain. porque algo sucede en la mente. Oh, I gotta tell you a little statistic thing. Les tengo que decir algo estadístico. Have you guys ever heard of blue light glasses? ¿Han escuchado sobre los lentes azules de luz azul? Okay, this is the health practitioner coming out. Ahora yo soy la que cuida la salud que les voy a hablar en este momento. Because I believe Porque yo creo that the body of Christ que el cuerpo de Cristo should be the healthiest people on the planet. deberían de ser la gente más saludable del planeta. Agreed. We should ¿Están be de the acuerdo? healthiest people on the Deberíamos de ser las planet. personas que tienen mejor And salud en el planeta. With the fast that you guys are going to Y do, con lo acelerado que ustedes van a empezar a hacer. Oh, el ayuno también, perdón. if you're having any health issues, Si tienen problemas en su salud, I promise you giving up food les is prometo going que to el help. dejar de comer comida, cierto tipo de comidas, les va a ayudar en su salud. Yes, there's actually fasting clinics in Germany and Russia En Alemania y Rusia hay clínicas para hacer ayunos, because they're finding porque están encontrando that when you give up the que food, cuando ustedes dejan de comer cierto tipo de comidas, it allows your body the time to heal. le da la oportunidad a su cuerpo de sanar. And they're seeing some remarkable Y things están viendo happen. cosas increíbles que están sucediendo. So I encourage Así you, que los animo, take this fast very seriously. tomen muy seriamente el ayuno. Okay, now back to the blue light glasses. Ahora, de regreso a los lentes de luz azul. Okay, how often do we look at the screen? ¿Qué tanto tiempo pasamos delante de Right. una pantalla? We're on computers all day. Computadoras. We're on iPads all day. Estamos todo el día frente a un iPad, un The teléfono. schools are giving out iPads. Ya las escuelas les están dando iPads a sus Nobody hijos. knows what paper is anymore. Nadie ya sabe qué es lo que es el papel. But there's this blue light that comes through the screen. Pero hay una luz azul que sale de la pantalla. And there's studies going on right Y hay now. estudios ahora mismo They're proving que están probando that it's aging the brain in a rapid way. que está haciendo que el cerebro envejezca de una manera muy rápida. It's messing up your pituitary gland. Está batallando con la glándula pituitaria, And it's the aging of the brain is rapid. y rápidamente su cerebro empieza a envejecer. So I encourage you. I'm going to actually send your pastora a link of what I use. Le voy a mandar a la pastora algo que yo utilizo. So if you want to know what those are, you can order them. They're Así like que $20. sabes lo que son, cuestan $20, pero la pastora va a saber eso más adelante. se And los you dejará just saber. wear them when you're looking at a Y screen. ustedes deben de usar eso cuando están viendo una pantalla And your eyes won't get tired. y sus ojos no se cansarán.
Because you'll actually see a difference. porque verán una diferencia. And if you have glasses, Y si tienen anteojos, you can actually take them to your optometrist. se los pueden llevar a su oculista And they can put optometrista, that on your y lo glasses pueden for you. poner en sus lentes para ustedes. So I want the body of Christ to be healthy Yo and quiero que el happy. cuerpo de Cristo esté saludable y feliz. Okay. Now, why do I write on paper? ¿Por qué escribo sobre papel? Okay, I'm going to read this Les voy a leer por qué, if I can. si es que puedo. Handwriting increases neural activity Escribir a mano acelera neuroactividad, la neuroactividad, in certain sections of the brain. en algunas partes del cerebro. According to a study De acuerdo a un estudio at Indiana que se University, hizo en la Universidad de Indiana, the mere action of writing by hand la acción de escribir a mano unleashes creativity suelta creatividad that's not easily accessed any other way. que no es activada de ninguna otra manera. What have we been talking about this weekend? ¿De qué estamos hablando este fin de semana? The creativity that's going to come forth, De la right? creatividad que va a salir, ¿verdad? So you're sitting in these meetings Están sentados en estas reuniones and God drops an idea in your y head. Dios te da una idea. Okay, well, how does that come alive? ¿Cómo eso se convierte en vida? This could be one of the ways Esta es una de las formas that God gives that que creativity Dios to te da esa you creatividad a ti in order to accomplish what He has for para us. lograr lo que Él tiene para ti. Handwriting Escribir a mano sharpens the brain hace que el cerebro sea más eficaz, más enfocado and helps us learn. y nos ayuda a aprender Sequential hand movements, movimientos secuenciales de mano, like those in handwriting, como los que se utilizan cuando se escribe, activate large regions of the brain activa grandes regiones del cerebro, responsible for thinking, es responsable por pensar, language, lenguaje, healing, sanidad and working memory. y la memoria trabajando, y que la memoria trabaje. How many times do you hear people say, "Oh, I just can't think. My memory's not there." ¿Cuántas veces han escuchado personas que dicen, ay, no puedo pensar, no lo tengo en la mente? What if it's that simple? ¿Qué tal si fuera tan sencillo We just start writing. que solo empecemos a escribir? Wow. One more. Una más. Handwriting forces us to slow down. Escribir a mano nos forza a tomar más tiempo, nos desacelera. Mindful writing, Escribir pensantemente it rests the brain, hace que el cerebro descanse, potentially sparking creativity. potencialmente activando creatividad. That's from some neuroscientist. Eso es un neurocirujano el que dijo eso. Okay, so Así que God told us this weekend Dios nos dijo este fin de semana that He's going to give us little secrets. que nos va a dar pequeños secretos. These are little secrets Esos son secretos to get into this accelerated para entrar movement. en este movimiento acelerado. They're very practical. It's easy, right? Son prácticos y fácil, ¿verdad? Oh my goodness, super easy. Es súper fácil. But the one thing that actually accelerated us over the past couple of years Lo que realmente nos aceleró en este últimos par de años is something that we call gratitude. es algo que nosotros llamamos gratitud. Do you know what gratitude is? ¿Algunos de ustedes saben lo que significa gratitud? Okay, we're looking in the mirror. Estamos viendo en el espejo. The negative thought comes. ¿Viene lo negativo? No. No. God, I thank you Dios, te doy gracias that you've given me these de que wonderful me diste estos What color are my maravillosos Blue ojos eyes. azules. I have different color eyes Tengo diferentes colores that I can see. que puedo ver. I can see clearly. Puedo ver claramente. I thank you, Te God, doy gracias, Dios, that I have legs de that que I can tengo walk on, piernas en las cuales puedo caminar, that I can walk to the gym. de que puedo caminar al gimnasio. You know, I don't like going to the A mí gym. no me gusta ir al gimnasio. You know, how many likes going to the gym? ¿Alguien le gusta ir al gimnasio aparte de Some people Valentín? really like it. I feel super Yo awesome me when I siento go. súper asombrosa cuando voy. But when going to the gym, Pero cuando voy al gimnasio, oh, I don't want to no go. quiero ir.
But man, do you feel good. Pero te sientes bien cuando sales de ahí. Because you've got oxygen in your Porque hay body. oxígeno en tu cuerpo. You've got movement going on. Hay movimiento. Okay, here's this. The nerd is coming out in me. Ahora va a salir la nerda de mí. Okay. The lymphatic system El sistema linfático is your immune system. es tu It's your sistema immune system. inmunológico. Okay. How does it pump? ¿Cómo es que empieza a bombear? You know, your blood has a pump, right? Tu sangre tiene una bomba, ¿verdad? It's your heart. Es tu corazón. But your immune system doesn't have a pump. Pero tu sistema inmunológico no tiene una bomba. It pumps from moving Empieza a bombear cuando te mueves and breathing. y respiras. Everybody take in some deep breaths for me A right ver, now. todos empiezan a respirar profundamente, rápidamente. Take in another one. Una más. And some people they'll get dizzy Y muchos de ustedes se van a marear because you don't breathe. porque casi no respiran. Oh my gosh, Dios. people don't La breathe. gente no respira. But the breath, Pero el aliento, if you read the Bible, si leen la Biblia, God talks about the breath. Dios habla sobre el aliento. Wow. Wow. How many stories does he talk about the breath? ¿En cuántas historias él habla acerca del aliento? The breath is important. Es importante. Put your hand on your stomach. Pongan su mano en su estómago. When you breathe in, I want your hand to move. Quiero que se mueva su mano cuando respiren hacia adentro. Don't move up here. No se muevan acá arriba. Move your hand. La mano que se mueva. That's how you breathe. Así es como se respira. When you breathe from here, Cuando respiran de acá arriba, your lungs aren't filling up. sus pulmones no se están llenando. You're not getting that oxygen to your brain. El oxígeno no está yendo al cerebro. God wants to talk to us. Dios nos quiere hablar. Oh, I just feel so fuzzy. Ay, Señor, me siento tan mareado. Breathe. Por favor, respira. There's a reason he gave us Hay una lungs. razón por la cual nos dio pulmones. Okay, I'm getting off on my Okay. nerd business here. Estoy saliéndome de All right, gratitude. gratitud. Gratitude is foundational. Gratitud es fundamental. Say that. Digan eso. Gratitud Gratitude es is fundamental. foundational. Turn around. Voltéense. Look at some people. Vean a gente. Gratitude is Gratitud es foundational. fundamental. La gratitud es fundamental. Okay. Thank you. Gratitude. Yeah. Super awesome gratitude. Súper asombrosa. Gratitud súper asombrosa. Oh, goodness. Okay, so Dios. we all know that God tells us to be thankful. Todos sabemos que Dios nos dice que seamos agradecidos. Okay, blah, blah, blah. Bla, bla, bla. But do we really know what that means? Pero realmente sabemos qué significa ser agradecido. I didn't really know what that meant. Yo no sabía qué significaba eso. And one of my clients came to me Y uno de mis clientes vino conmigo and she says, y me dice, I've been watching TBN he estado viendo TVN and there was this woman on there y había una mujer ahí and she had I think cancer. y creo que tenía cáncer And she says, y dijo, I was just so thankful estoy tan agradecida that God would allow me to go through this de que process Dios me permitió ir por este proceso, because now I've learned so much porque ahora he aprendido tanto and I've been in His presence so much. y he estado en su presencia tanto. I'm so thankful that I went Estoy through this tan process. agradecida que atravesé este proceso. And my client had cancer Y mi cliente tuvo cáncer and she had lymphedema. Her arm was so swollen, y su brazo estaba tan hinchado, but we were able to get that down. pero pudimos ayudarla a que eso They look bajara. the same. Se ven ahora sus brazos And iguales. she said, I want to tell you, I'm so thankful. Ahora quiero decirte que estoy tan agradecida. I'm so thankful for you in this process that we've been through. Estoy tan agradecida por ti y este proceso en el cual tú me has ayudado. And at the same time, Y al mismo tiempo, he was telling him about thankfulness and Dios gratitude. le estaba hablando a él sobre gratitud. And we came together, Y nos juntamos. and I was like, man, God is so awesome. ¡Wow! Dios es tan asombroso. He just opened up this whole gratitude like Acabó really de major. abrir algo grande acerca de la gratitud. Yes, you've had these health issues, Sí, has tenido problemas con tu salud, but wow, look what he's done pero through wow, that. mira qué ha hecho a través de eso. We're able to be here in Dallas. Estamos aquí en Dallas. It's warm. Es caliente, cálido. I was able to find my purpose in life through Encontré el this. propósito en mi vida a través de esta enfermedad. Was it easy? ¿Fue fácil? No. No. Is it easy? ¿Es fácil? No. No.
it's still difficult with him. Todavía es difícil, But we're so grateful. pero estamos tan agradecidos. We're so grateful for what God has taught us through this process. Estamos tan agradecidos lo que Dios nos ha enseñado a través de este proceso. And now I am able to help so many people Y ahora yo because of puedo what I've ayudar a learned. tantas personas por lo que he aprendido con Él. When people come to me Cuando gente viene conmigo and they say, "What do y me you dice, do?" ¿qué haces? I'm a lymphatic therapist. Soy una terapista linfática. And then they look at me like I have horns. Y me ven como si tuviera cuernos. That's not normal. Eso no es normal. I don't do normal. No, yo no hago cosas normales. If you come to my Si office, usted viene a mi oficina, you'll go, va a I have decir, never seen this in my nunca life. he visto esto en mi vida. But it's what God gave me. Pero es lo que Dios me ha dado And I'm so grateful. y estoy tan agradecida. And through this lymphatic learning, A través de este conocimiento linfático, I was able to start a business. empecé un negocio. I'm helping all these people. Estoy ayudando a tanta gente And I'm able to help my y puedo family ayudarle a mi familia. because when he got sick, Porque cuando él se enfermó, we spent everything. gastamos todo, Everything. todo lo que teníamos. We were living on credit cards to Estamos try to get him viviendo healing. con tarjetas de crédito para poder sanar. But God gave me this, Pero Dios me dio esto and now I can help other people y ahora and yo my le puedo ayudar a family. otras personas y a mi familia. And now I'm getting calls from all over the Y country. ahora me están llamando de todo el país. Michelle, what do I do? Michelle, ¿qué hago? I've got this huge lump on my neck. Tengo esta bola grande en mi cuello. And I'm like, oh Y yo, oh God, Dios, I want to help them. What te can quiero I ayudar. ¿Qué do? puedo hacer? And for so long I was just struggling Y with por this. tanto tiempo estuve batallando con esto. But it's gratitude. Pero es It's gratitud. gratitude. And I Gratitud. thank you, God, that Te you're doy gracias, you're Dios, giving me the wisdom de que me estás dando la that sabiduría, I can help these people. de que puedo ayudar a estas personas. So I sit down Así que me siento and I say, God, y le digo, Dios, what gifts do I have ¿cuáles son mis dones that you've given que me me has dado that I can expand que puedo expandir and help other people in other y areas? ayudarle a otras personas en otras áreas? Because my equipment is not cheap. Porque mi equipo no es barato. And people can't, I mean, I charge Yo like cobro $120 an hour. como $120 la hora. A lot of people can't afford Mucha that. gente no puede pagar So esto. how can I Así help que ¿cómo puedo other ayudar a people otras in personas other areas en otras áreas and they can help y themselves? que ellos se puedan ayudar a sí mismos? He gave me an idea Él me dio una idea. because I write things down. Porque escribo cosas And he's opened that y creativity. abierto esa creatividad. And I'm launching my first class at the end of the month. Y el término de este mes voy a lanzar mi primera clase. And then Y entonces, it's going online. y se va a ir online y va a estar en las redes. What gifts do you possess Porque ¿qué dones te ha dado Dios that you can take que puedes tomar and help other people, y ayudarle a otras personas and then it helps you? y que te ayude a ti también? What do you have? ¿Qué tienes? I answer phones. Ay, yo solo sé contestar teléfonos. Are you a child of God? ¿Eres una hija de Dios o hijo de Dios? There's more in you. Hay más dentro de ti. Write it down. Escríbelo. Okay. I actually spent 3 whole weeks Pasé 3 semanas enteras in deep gratitude. en gratitud profunda. I'm talking education. Estoy hablando de educación. Okay, so I'm going to give you a little bit of that Les voy a dar un poquito de eso. because I wrote it down, Porque lo escribí and it's a gratitude course that I'm going to launch, y es un curso de gratitud que voy a lanzar. but I'm going to give you a little bit of it Pero today. les voy a dar un poquito el día de hoy. Okay? ¿Está bien? Okay. Ok. So let's go to daily action number 1. Okay, so get a journal. I want everybody to get a journal. Something, get paper. Agarren un diario. Hagan un diario. So something Un diario. Hagan un diario. just for you Algo que solo and only for you. y solo para ustedes. You don't have to show this to anybody. No se lo tienen que mostrar a nadie. When I first started my gratitude journal, Cuando empecé mi diario de gratitud, Roddy comes to me. Rory vino He goes, "What are y me you dijo, writing?" ay, ¿qué estás escribiendo? He can't just be in the dark. Él no puede estar en lo oscuro. Él tiene que saberlo todo. I said, "I'm writing that I'm so thankful Estoy escribiendo que estoy tan agradecida for my back porch,
por mi patio trasero, for my dog, por mi perro, for these por butterflies. todas estas mariposas. And he laughs at me. Y se rió de mí. And I said, you can't see anymore. Y le dije, ok, ¿no puedes ver ya nada más? Sí, te vas a reír. It doesn't matter what you're writing down. No importa qué es lo que escribas. Or how insignificant you think it is. O qué tan insignificante crees que sea. It's teaching you. Te está enseñando. It's reprogramming Te está you. reprogramando. It's what is that? Renewing of your mind. ¿Qué es eso? Te está renovando la mente. Okay, give a high five. Ok, denle el 5 a la persona que tiene al lado. Say, I'm renewing my Y mind. dile, estoy renovando mi mente. All right. Okay, so then think about 3 things Piensen en 3 cosas that you're en este grateful momento for por las cuales están agradecidos en right este now. momento. Ahora, Grateful for my husband mi who esposo, cooks mi for esposa que me, me cocina, but doesn't give me prophetic que words. no me da, aunque no me dé palabras proféticas, igual estoy agradecido. Right now. 3 things that are real, 3 cosas que sean reales, that que are for existen, right now. que sean ahora, And then you write them down. y las escriben. I am grateful. Oh, do the next slide. El próximo. Yes, see, I am deeply grateful for. Digan, estoy profundamente agradecido por, And then you write it down. y escriben. I am deeply grateful for. So when you do that, then I want you to think of 3 things Ahora, cuando hagan eso, quiero que piensen en 3 cosas por las cuales estén profundamente agradecidos. It could be 3 things that God has deposited in you this weekend. Puede ser cosas que Dios ha depositado en ti este fin de semana. Things that you want it to happen, Cosas que ustedes quieren que suceda, that you're calling forth, que están llamando a que sucedan. and you write them down Y las escriben like they're already done. como si ya estuviesen hechas. Something that you don't have yet, Cosas que aún no tienes, but you're going to write it pero las just vas like a it's escribir already como done. si ya estuviesen hechas. And you're going to do it every day. Y lo van a hacer todos los días. Every day. Todos los días. And sometimes it can be more than 3. Puede ser tal vez más de 3. Then they'll actually change over time Cambiarán a través del tiempo because you'll see the hand of God move. porque empezarán a ver la mano de Dios moverse. Because en you're su vida. opening that up Porque están abriendo eso en su and you're thinking about it. y lo están pensando, You're visualizing it. lo están visualizando, You're speaking it, lo están hablando and it'll happen. y sucederá. How many times do people wake up in the morning ¿Cuántas veces se levantan en la mañana and they watch the news y ven las noticias and they look for the most negative thing in the y ven lo news, más negativo que hay en las noticias and then they go to their y wife? después van a su Do you- compañero, compañera, esposa, hijo, hija? Do you know what I've seen? ¿Saben lo que acabo de ver? This is the worst thing. Esto es lo peor. And then just let me tell you about that. Déjame decirte algo al respecto de eso. Can you imagine? ¿Pueden imaginarse? Just think about that. Solo piensen eso. And then they wonder why their day is so Y bad. después se preguntan por qué su día ha estado tan terrible. I'm actually on a news diet. Yo estoy a dieta de noticias. I don't watch the news Yo ya no veo las noticias. because I want things that are positive in Porque my quiero brain. cosas que sean positivas para mi mente. I get my news from my clients because they tell me what's Mis going clientes me dan las noticias porque ellos me cuentan qué es lo que está sucediendo. on. So let's not think on those things. No pensemos en eso negativo. Let's renew our minds. Vamos a renovar nuestra mente. Let's get that creativity going. Vamos a empezar con esa creatividad. Because God is going to use it to accelerate us Porque faster. Dios lo va a utilizar para acelerarnos in this más new rápidamente year. en este nuevo año. So we can take what we've learned this Así weekend que podemos tomar lo que hemos aprendido este fin de semana and we can go. y empezamos a ir. Just go Solo ve, Just lánzate, hazlo and change your world. y cambia tu mundo. Amen? Amén. Amen. Amen. Thank you guys. Gracias. It's too girly. I need another mic. It's all right. We'll change. No, I'm comfortable in my manhood. I can do it. Okay, bueno. Qué bueno. I don't know. I don't know if I want to follow that or No not. sé si you know. quiero seguirla a ella después de todo lo que dijo.
You know, something that I love about my wife and Algo que I amo de mi esposa y yo is you can see these completely different, es que unique people. podemos ver dos personas completamente diferentes y únicas. But it's amazing how God can bring people that are so extremely Pero different es asombroso como Dios puede unir a dos personas tan and diferentes, bring them together to not only bring juntarlos, balance to one another, pero no solo para balancearse el uno al otro, but to help each other para achieve the ayudarse greatest things that God y has for alcanzar them. las cosas más grandes que Dios tiene para ustedes. And I honor my wife. Y yo honro a mi I'm so esposa. proud of her. Estoy tan orgulloso de ella. And she's so adventurous and fun. Es tan aventurera y divertida. And two things that are important for us in our Y relationship dos cosas que son importantes en nuestra relación. one is we always want to believe in each other's dreams. Una es que siempre queremos creer en los sueños de los otros. If you're in a covenant relationship, Esta es una relación de pacto. make sure that you dream together. Sueñen juntos. And make sure that you invest into the dreams of that spouse. Inviertan en los sueños de esa esposa. And the other thing Y la otra, is make sure that you inspire one another to be better. inspírense el uno al otro para ser mejor. I believe that the level of leadership and ministry Creo que el that God has nivel given to me del liderazgo en el ministerio que Dios me ha dado is a direct result of the inspiration that my wife has given. es un resultado directo de la inspiración que mi esposa me ha dado. She makes me want to be a better man. Me convierte en mejor hombre, Man makes me want to be a better husband. me hace querer ser mejor esposo Makes me want to be a better father. y me hace querer ser mejor padre. And so I aspire to be the best that I can Así que aspiro a ser el mejor que puedo, because I have somebody in my life that helps motivate me to go to those porque places. tengo alguien en mi vida que me motiva para ir a esos lugares. And a couple of things that she said that I just want to kind of bring back into focus. Y unas par de cosas que ella dijo que quiero reenfocar en este momento It's this idea of radical gratitude. es la idea de gratitud radical. It's not just being grateful for what you No have, solo dar gracias por lo que tienes, but it's also being grateful in the moments of your greatest trials. pero es ser agradecidos en los momentos en los que estás siendo probado fuertemente. It's not thanking God for what's happening, No es darle gracias a Dios por lo que está pasando, but it's finding gratitude that He's working things out in your favor. pero es darle gracias que Él está haciendo las cosas que vayan bien a tu favor. Everyone in this room, we want to know what is God's perfect will. Todos queremos saber cuál es la voluntad perfecta de Dios en este cuarto. 1 Thessalonians 5:18 Primera Tesalonicenses 5:18 says, in dice, everything give en thanks, todo da gracias, because this is the will of God. porque esta es la voluntad de Dios. You want to know the will of God? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Show gratitude. Empieza a ser You agradecido. want to walk in the purpose and plan of God for ¿Quieres your life? caminar en el propósito de Dios para tu vida? Express gratitude. Empieza a expresar la gratitud. You'll never get to where you're supposed to Nunca go vas a llegar a donde tienes que ir unless you learn to be grateful for where hasta you que are. aprendas a ser agradecido por donde estás. You know, it was gratitude Fue gratitud that opened the prison for Paul and Silas. que abrió la prisión para Pablo y Silas. It was expressing gratitude Era expresar gratitud that begins to break chains in our que life. empieza a romper cadenas en nuestra vida. And so we need to express gratitude to God. Necesitamos expresarle gratitud a Dios, We need to express gratitude to those who are partnered with us in life. a aquellos que están junto con nosotros en este caminar que se llama vida. And so in this moment, I want to express my Así gratitude que yo quiero expresar mi gratitud to these pastors, a estos pastores, to all the leaders, a los líderes, but a special pero thanks especialmente to every person that has served that never gets to stand in a front. cada persona que ha servido y que nunca tiene la oportunidad de pararse aquí enfrente. You know, this conference was so phenomenal, Esta conferencia fue tan asombrosa, but it's impossible without those who put it together. pero es imposible con aquellos que lo hacen que todo You suceda. know, I get to be part of the team that's on the stage, Yo soy parte del equipo que está aquí en el escenario. and I'm honored and I'm Yo soy privileged. honrado y privilegiado. You know, we're the ones that people are seeing online, Somos las personas que la gente ve en la internet and we're humbled by that opportunity. y estamos humildes por la oportunidad. But without the people that put it all together, Pero sin la gente que lo pone todo hacia el equipo, we don't get the platforms. no podemos estar en la We don't plataforma. have the opportunity. No tenemos la oportunidad. So if you serve in this house, Así que si sirves en esta casa, if you have served in any way during si has this servido conference, durante esta conferencia en cualquier manera, thank you. gracias. We could not do this No lo without podemos you. hacer sin ti.
You are awesome. Eres asombroso. We're honored to work with you. Estamos honrados en trabajar con Because the ustedes. success of any event, Porque el éxito de cualquier evento it's not dependent on the people on the stage. no depende de la gente que está en el escenario. It's usually dependent on the people who set up the stage. Depende de la gente que pone el escenario. So if you've taken care of the kids, Así que si cuidaron niños, thank you. gracias. If you fed us food, Si nos dieron de comer, thank you. gracias. If you picked us up in your car, Si nos recogiste en tu auto, thank you. gracias. If you gave us a kind word, Si nos diste una palabra amable, thank you. gracias. If you stayed till 2 Si o'clock te in the quedaste morning, ayer hasta las 2 de la mañana en este cleaning lugar, and taking care of limpiando things, y arreglando todo, thank gracias. you. It's impossible Es without you. imposible sin ti. See, Arde is a team Arde concept. es un concepto de equipo. It really is. Realmente It's a team lo es. concept. Es de equipo. You know, we're family, we're community, Somos familia, we're comunidad. a team. Somos un equipo. And you're a vital part to that team. Y son parte vital de este equipo. So we want to express our heartfelt gratitude Queremos decirles de corazón gracias for allowing us to be part of por this, permitirnos ser parte de esto, for accepting us in our crazy. por aceptarnos y nuestra loquera. You know, my wife was talking about how, you know, if you walked into her office, she would say, this is not normal. Mi esposa estaba hablando de cuando si tú entras a nuestra oficina dijeras esto no es normal. And that's just our life. Y esa es nuestra vida. We don't do things normal, No hacemos cosas but we normales, do things by being led by the Spirit pero of God. somos liderados por el Espíritu a hacer cosas. And so begin to express your gratitude. Empiecen a expresar su gratitud. And there's a power when you write that thing down. Y hay un poder cuando tú lo escribes. You know, my wife said, you know, she's a teacher and she likes to give practical Mi esposa things. es una maestra y es práctica. I love the Word of God. Yo amo la palabra de Dios And I love being able to connect her practical to God's y presence. conectar lo práctico de Dios con su presencia. But everything she said was biblical, Pero todo lo que ella dijo es bíblico, even if she didn't give you a verse. aunque no les haya dado el verso. God came to Habakkuk Dios vino a Habacuc and he told him, write the vision y le down. dijo, escribe la visión. Write it down. Escríbela. He said it can't just remain in your imagination. No solo se puede quedar en tu imaginación. You'll not be able to contain it in your intellect. No solo lo puedes contener en tu intelecto. Have you ever received something you thought was so profound? ¿Has recibido algo que pensaste es tan profundo? You know, you wake up at 2 or 3 in the Te morning despiertas a las 2 de la mañana and you have this thought or this y idea, tienes esta idea y este pensamiento. and it was the greatest thing you'd ever Y heard. dices, wow, esto es lo más asombroso que he escuchado. And you're like, oh, I'll remember it when I get Oh, back up. lo voy a acordar de eso cuando me despierte. What happens when you ¿Qué get up? pasa cuando te despiertas? You don't remember, do you? No te acuerdas. It's important to keep those things close to Es you importante mantener eso cerca de ti and write those things y down. escribirlo. I love when Pastor started the conference the Amo other cuando night. el pastor empezó la conferencia la otra He noche. said, get ready to take your notes. Dijo, prepárense a tomar notas. Because and maybe he didn't even understand what he's expressing Porque yet. tal vez no estaba entendiendo lo que estaba expresando en el But he knew the momento. power of writing things down. Pero sabía el poder que hay en escribir las Because it cosas. reinforces what you Porque hear. reenforza lo que has escuchado. It reinforces what God has deposited in you. Reenforza lo que Dios ha depositado en ti. And so God wants to give you those creative ideas. Dios te quiere dar estas ideas creativas And he wants you to begin to write those things down. quiere que las empieces a escribir. So that when you look at it, Así que cuando las veas or maybe when you show it to somebody o cuando else, se las muestres a alguien más, as the word says in Habakkuk 2:2, como dice la palabra en Habacuc 2:2, the people will begin to run with it. la gente empezará a correr con esa You visión. can't run until you write. No puedes correr antes de escribir. That's pretty good. Eso es bueno. I need somebody write that down so I don't Alguien forget it. escríbalo para que no They se me got it olvide. recorded, so I can come back on that. Lo grabaron. So I love what happens when we come together in community Amo lo que sucede cuando nos juntamos en comunidad and we come into a place like this where it's so free. y venimos a un lugar aquí que es tan libre, But I believe that God wants to really take us to that next level in our creativity. pero creo que Dios nos quiere llevar al siguiente nivel en nuestra creatividad. Now, Michelle was telling you her background in this holistic area. Michelle les contó de su trasfondo en lo holístico, But her craziness comes because she's really a musician. pero su locura viene realmente porque ella es una música. So it's an even crazier mix when you mix a prophet with an artist. Entonces cuando tú mezclas profeta y un artista, eso es loco. Yeah, I mean, you know, and all the musicians, if you're married to a musician, you Si know. estás casada con un músico, casado con un músico, tú sabes Right, que and está. so I don't know.
Only by the grace of God can we do Solo this, por la right? gracia de Dios podemos estar juntos. Right, and so she's always been able to have this artistic expression. Ella siempre ha podido tener esta expresión artística. But the first thing we learn about God, Pero lo primero que aprendemos de Dios, before we know He's a God of love, antes de que sepamos que es un Dios de amor, the first thing we know about the nature of God lo primero que sabemos de su naturaleza is that He's creative. es que es creativo. And when He spoke, Y cuando habló, a world was created. un mundo fue creado. Michelle was talking about how when we speak, Michelle estaba hablando como cuando hablamos, there's death and life in the power of the tongue. hay muerte y vida en el poder de la lengua. When we speak, we create. Cuando hablamos, creamos. But when we also listen and we begin to write, Pero cuando escuchamos y empezamos a escribir, there's that creative nature of God that begins to come forth. la naturaleza creativa de Dios empieza a venir. And you might be the most, I got to say this without offending anybody. Quiero decir esto sin ofender a nadie. We'll use the word like square, like, you know. Puede ser la persona más cuadrada. You guys get that word without being offended, ¿Entienden right? eso sin ofenderse? Like you might be like, you're not a painter, you're No not a eres un musician, pintor, no eres un músico. Puede but ser the un poco creative cuadrado. nature of God is in you. Pero la creativo de Dios, la naturaleza creativa de Dios está dentro de ti. And you can create the life that you want. Y puedes crear la vida que tú quieres Because the spirit of creativity is already there. porque el espíritu de creatividad ya está ahí. Because when God made you in His likeness and His image, Porque cuando Dios te hizo su imagen y semejanza, we always think of that in the physical form. siempre lo pensamos de una manera física. That God from the earth created an image Que de that la looked tierra like creó Him. una imagen que se parecía a Él, But part of God's likeness is His creativity. pero parte de su semejanza es su creatividad. He already put His DNA of creativity Él ya in puso you. su ADN de creatividad dentro de ti. And this church is already known for your Y creativity. esta iglesia ya es conocida por su creatividad. But we're going up higher. Pero vamos a un nivel más We're going alto. to another level, Vamos right? a otro nivel, ¿verdad? And so I believe today God is going to unlock that spirit of creativity in you. Así que creo que Dios va a soltar ese espíritu de creatividad dentro de ti. And you got to start writing these things down. Y empiecen a escribir. You got to start thinking and processing Tienen que these empezar things. a pensar y procesar estas cosas. And if you're around people Y si estás alrededor de gente that try to destroy your dream, que trata de destruir tu sueño, if they're not married to you or part of your family, kick Si- them out of your life. si no están casados contigo, parte de tu familia, patéalos fuera de tu vida. Some of you are laughing, you know Algunos se exactly who ríen. you need to get rid of. Y saben exactamente de quién se tienen que deshacer, ¿verdad? No, you know, Delilah was a beautiful woman. Dalila era una mujer hermosa. She distracted Samson. Distrajo a Sansón. And he thought it was no big deal because he thought he'd always have his strength. Y él pensó que no era gran cosa porque él siempre tendría su fuerza. All it takes is one person to break your focus. Solo toma una persona para que te desenfoque And they'll rob you of your y destiny. te robará tu destino. We need to have healthy people in our lives. Necesitamos gente saludable en nuestras vidas. I'm not saying that God doesn't position us No te estoy diciendo que Dios no nos posiciona to be in a place where we can encourage people that De estar en that aren't lugares part of us. para poder darle esperanza a gente que no son parte de nosotros. But when it comes to your inner circle, Pero cuando es tu círculo interno de amistad, the people you're going to be vulnerable with, la gente con la que tú te muestras vulnerable, you need people that are in your life necesitas gente en tu vida that don't hold you back, que no te detienen, but they'll push you forward. pero que te van a lanzar People hacia that don't adelante. don't try to put you down, Gente que no te quiere bajar y but apretar, they're the ones that'll help pick you pero te up. van a ayudar a levantarte. People that don't say, "See, well, I told you couldn't do Gente que it." te va a decir, ay, ves, te dije que no podías hacerlo. But people that'll say, "You know what? You might have messed up, but I'm here. Let's Pero try gente again." que te dice, fallaste, pero estoy aquí, vamos a intentarlo de nuevo. I want to connect with people Quiero conectar con gente who are going somewhere. que van a lugares. I want to connect with ministries Quiero conectarme con mis that are bringing ministerios transformation. que traen. Sorry. No, it's okay. Oh, you can't hear. Go ahead. Yeah, they heard it. Okay. Yo quiero conectar con iglesias moviendo en este espíritu de transformación. I want to connect with churches moving in this spirit of transformation. Man. Yo quiero tener relaciones con gente como ustedes. I want to have a relation with people just like you, Gente con grandes expectativas. with great expectations, Con grandes sueños. with great dreams, Con grandes that dream big, visiones. with great vision. Gente quien quiere cambiar su mundo. People that want to change their world.
That's the people I want to connect with. That's the people que yo quiero conectar. All right? People that believe in one another. Gente que cree en la una en la otra. People that celebrate one another. Gente que se celebra los unos a los otros. People that understand the power of embracing uniqueness. Gente que tiene el poder de sacar de arriba lo que es único. I'm different than this woman. Soy muy diferente a esta mujer. And I'm so grateful. Y estoy tan agradecido. And I celebrate her uniqueness. Y celebro su manera única de Because ser. the beauty of her uniqueness. Porque la hermosura de su manera makes me única better. me hace mejor. The unique things in you Lo único dentro de ti make him better. lo hace mejor. The unique things in you Las cosas únicas en ti make him better. lo hacen mejor. And if we'll begin to celebrate the unique Y things si in empezamos one a celebrar lo único en las personas, it'll help elevate us to the another. nos elevará a otro nivel. We gotta celebrate. Necesitamos goodness. celebrar la bondad, We gotta express gratitude expresar gratitud for the people that God has put in our a las lives. personas que Dios ha puesto en nuestra vida. God is a God who is doing some incredible things. Dios es un Dios que está haciendo cosas increíbles, But God also gives us practical steps, doesn't He? pero Dios nos da cosas prácticas, ¿verdad? You know, my wife says sometimes, she even alluded to it, I kind of live in the clouds. Mi esposa lo dijo brevemente que yo vivo en las nubes. I've always, you know, I'm a person of vision. Soy una persona de visión And I see things 5 and 10 years in y veo advance. cosas 5, 10 años hacia adelante. And I need her to pull me back. La necesito ya que me And regrese she'll a say, tierra. we can get there. Y ella me dice, podemos llegar allá, But now let's have a plan. pero hagamos un plan. Let's put something on paper. Pongamos cosas en papel. Let's figure out what we need to do Vamos a pensar a ver cómo lo vamos a lograr to make these things happen. para que sucedan. And God has put you in a place. Y Dios te ha puesto en un lugar. Whether you're visiting for the first time, Así estés visitando a este lugar por primera vez whether you're watching online o estés somehow, viendo en internet, God has connected you right now Dios te ha conectado ahora mismo to release unto you para darte a ti this spirit of creativity. el espíritu de la creatividad. And He wants you to take hold of this today Quiere que lo abraces to begin to express radical gratitude. para que empieces a expresar gratitud radical. Because if you'll begin to do that, Porque si lo empiezan a hacer, things will begin to shift in your favor. las cosas van a cambiar a tu favor. Michelle and I have learned a key. Michelle y yo hemos aprendido que una And it llave, only takes a small key to open a big y door. es una pequeña llave que puede abrir una puerta grande. We've learned in the Bible Hemos aprendido en la Biblia that we're to walk by faith and not by que sight. tenemos que caminar por fe y no por vista. We preach a lot about faith. Predicamos mucho acerca de la fe And I honor the just shall live by faith. y honro que los justos vivirán por fe, But there is something supernatural pero hay algo sobrenatural when you can combine faith cuando puedes combinar la fe with gratitude. con gratitud. And you put those things Wow. together, Y pones esas dos cosas juntas, you will break the doors open. romperás esas puertas y se quedarán Your abiertas. past will be it'll be just like a faded memory, Tu pasado será una memoria distante because it won't compare to the future that porque you no begin se to create. comparará con el futuro que Dios tiene para ti. And I believe in patience. Y creo en la I impaciencia. believe that God through faith works patience, Creo que right? Dios a través de la fe trabaja en tu paciencia. Right, I believe that God is doing some things to establish patience within Creo que us. Dios trabaja cosas para que nosotros establezcamos paciencia en nuestra vida. But in this year of Pero en acceleration, este año de aceleramiento, God says, I've already taught you Dios te patience. dice, ya te enseñé paciencia. Te quiero enseñar a que persigas. Now I want to teach you to move Te forward. quiero enseñar a moverte hacia Now I want to adelante. teach you to take action. De que tomes acción. You've been praying, God, I'm just waiting on Has you. estado orando, Dios, estoy And God esperando says, por no ti. longer pray Dice, that. no ores más God says, eso. you're not waiting on me. No estás esperando por I've mí. been waiting on Yo you estoy esperando to por take ti action. para que empieces a I've been tomar waiting acción. on you Te he estado esperando to make a decision. para que tomes una I've been decisión. waiting on He you estado to esperándote take your faith, para que tomes tu to fe, express your para que gratitude, expreses tu gratitud and to move forward y que into my empieces a promises. moverte hacia mi promesa. This is your word, Arde. Esta es tu palabra. You're Arde. moving forward. Estás moviéndote hacia adelante. You're not waiting anymore. No estás esperando más. This is your time of Es tu acceleration. tiempo de aceleramiento. This is your time of Ese increase. es tu tiempo de incremento. This is your moment of Es tu transformation. momento de transformación.
I think it's awesome Creo que es asombroso that you're going to have 3 services next que vas week. a tener 3 servicios la próxima semana. I'm glad I won't be here to preach all 3. Estoy muy agradecido que no voy a estar en esos 3 servicios predicando. I'm just kidding. Hey, I've done a Sunday before where I preached 7 Hice un times. domingo donde prediqué 7 veces. And it's always different with me. Y es muy diferente cada vez. So every service is different. Así cada servicio era diferente. So I'm grateful for those opportunities. Estoy agradecido también por esas oportunidades. But I like this 30-minute span that I Pero have right now. amo estos 30 minutitos que me puedan dar. And I know when I get an invitation, or we get invitations, Cuando nos hacen una invitación and it's these times, these prophetic times, y estos tiempos proféticos, so many times people are waiting on what's that individual word? Tell me my personal prophecy. muchas de las personas están esperando, ¿cuál es mi palabra individual? ¿Cuál es mi And we've done some of that this week. personal? Y hemos hecho algunas de esas cosas. And I love to do that. Y amo hacer eso. But you need to understand what God is releasing from every person that has spoken. Pero lo que Dios está dando a través de todas las personas que han hablado, Even in a simple announcement that the pastor gives, hasta en los anuncios que da el pastor, God can prophesy to you through that Dios announcement. te está dando profecía a través de sus anuncios. Every song, every Cada canción y sound, cada sonido, every sound that is released, cada sonido que es desatado en ese lugar, God can prophesy to you. Dios puede profetizarte a tu vida. Every message Cada mensaje is a prophetic word of God. es un mensaje profético y palabra profética de Every Dios. teaching that you receive, Cada enseñanza que han recibido it's God's word being prophesied to. es la palabra de Dios siendo profetizada. And God wants you to walk in the fullness of Him. Y Dios quiere que camines en la llenura de eso. God is shifting something in my own spirit. Dios está cambiando algo en mi propio espíritu. I've always been connected to God's house and God's people. Siempre he estado conectado al pueblo de Dios y a su casa. And I've always been close and feel like I'm receiving the love of Y God. siempre he sentido que recibo el amor de Dios, But I'm pushing for something more right pero estoy now. empujando por algo más. And what I'm pushing for is to know and experience that love of Y God quiero conocer y experimentar ese amor de Dios that exceeds my experience before. que va más allá de mis experiencias anteriores. You know, that love that goes beyond all understanding, El amor que va más allá de todo entendimiento, so that I can be filled with all the fullness of para que God. pueda ser lleno de la llenura de Dios. It's Ephesians 3:19. Efesios 3:19. I want to be filled with the fullness of God. Quiero ser lleno de la llenura de Dios. Because I know if I'm filled with His fullness, Porque si estoy lleno de Él, I won't have a problem with faith. no tendré problema con la fe. I'll live in faith. Caminaré en fe y If I'm viviré en filled fe. with the Si fullness, estoy lleno de la plenitud de Dios, I'll not have problem with being grateful. no tendré problema con ser agradecido. I'll be abundantly, radically grateful. Seré radicalmente, plenamente agradecido. If I'm filled with the Si fullness, estoy lleno de su plenitud, I'll live my life in a realm of glory. viviremos nuestra vida en un ámbito de gloria And I'll receive creativity. y recibiré creatividad And I'll release creative things. y voy a enviar y soltar cosas creativas. Michelle said something so important for respect, and I just want to, this is for everybody, but I really want to express this to so many of you young ladies in here. Michelle dijo algo, pero realmente para todos, pero quiero expresarlo para unas jóvenes que están aquí. Because there's such a pressure in society Porque hay tanta presión en la sociedad to fit in. para que nosotros pertenezcamos a algo. Everything you see on commercials, Todo lo que ven en los comerciales it is an image. es una imagen. And most of us will never meet or fit that image. Y muchos de nosotros tal vez no nos veamos como esa imagen. But in our fight to fit in with everybody, Pero nuestra pelea para poder encajar con todos, we begin to change things about us. empezamos a cambiar cosas de nosotros. Because we can't accept ourselves the way God made us. Porque no nos aceptamos de la manera en que Dios nos hizo. And we're looking for the approval of somebody Y else. estamos buscando la aprobación de alguien más. But you need to know Pero necesitan saber that when God made you, que cuando Dios te hizo, He liked what He made.
Él amó y vio que era bueno. And it's like he put his seal of approval Es on como you. que Él pone su sello de aprobación sobre ti. And he said, you're my sons, you're my daughters. Dice, eres mi hija, son mis hijos. And I love you how I made you. Y los amo de la manera en que los hice. And if other people can't appreciate your beauty, Y si otra gente no puede apreciar tu hermosura, if they can't appreciate your personality, si no pueden apreciar tu personalidad, if they can't appreciate your intelligence, tu inteligencia, then they don't deserve you. no te merecen. They don't deserve you. No te merecen. Because it's the people that can see something beneath the surface. Porque es la gente que puede ver algo debajo de la superficie. It's the people that can see the treasure within. Los que pueden ver el tesoro interno. The people that can see the beauty that you've not yet expressed. Los que pueden ver la hermosura que aún ustedes no han expresado. Those are the people that deserve you when you're at your best. Esas son las personas que te merecen cuando estás en tu mejor expresión. Be careful Ten cuidado with who you give your best to. a quien le das tu mejor. Give your best to those Dale tu mejor a aquellos who have learned to love you when you're at your worst. que han aprendido a amarte cuando estás en tu peor. Give your best to those Dale tu mejor a aquellos who will help you when you're at your worst. que te van a ayudar cuando estás en tu peor momento. I journey through this life together with this woman Este viaje que hemos emprendido esta mujer y yo, because she loves me at my worst. porque me ama en mi peor momento. So she deserves me at my best. Así que ella me merece en mi mejor momento. God loves us at our worst. Dios nos ama en nuestro peor momento. So he deserves us at our best. Nos merece en nuestro mejor momento. He's walked with us Él ha at our caminado worst. con nosotros en nuestro peor momento. So let's walk with him at our Así que best. caminemos con Él en nuestro mejor. He loved us when nobody else loved Nos us. amó cuando nadie más nos amó. So let's love him when everybody seems to love us. Así que amémoslo a Él cuando todos nos estén amando a nosotros. He died for us Él murió por nosotros when everybody else wanted to kill us. cuando todos los demás nos querían matar. So let's live for him. Vivamos para Él. Let's allow the Spirit of God Vamos a permitir el Espíritu de Dios to penetrate every area of our life. que penetre cada área en nuestra vida. And let's go to those higher levels Y vamos a ir a esos niveles más altos so that we can be our best. para que podamos ser lo mejor. When God sees you, Cuando Dios te ve, he sees something of himself. que vea algo de Él mismo en ti. When he sees you young ladies right here, Cuando las vea a ustedes, he sees his beauty. Él ve su hermosura, He sees his Él intelligence. ve su inteligencia, He sees the potential in the Él promises. ve el potencial en las promesas. And I just want to ask you Y solo les quiero preguntar, to trust God les quiero pedir que with the future confíen that he has for en you. Dios, with the future that he has con for el you, futuro que Él tiene para ustedes, because it's bigger than you can porque imagine. es más grande de lo que se pueden And imaginar. God will begin to align people in your Y life Dios alineará gente en su vida that will speak life to you, que hablará vida a ustedes, that will help be there for you. que estará ahí para ustedes, And they'll see that treasure. y verán ese tesoro. I say all the time Les digo todo el tiempo that I believe that my biggest job in life que yo creo que mi trabajo más grande en la vida, is that I'm on the search for yo treasures. estoy buscando tesoros. My job is to find treasures Mi trabajo es buscar tesoros and then begin to polish those y things empezarlos a pulir and then position them to shine. y posicionarlos donde puedan brillar. And I see treasures in this room. Y veo tesoros en todo este cuarto. I see a lot of treasures Veo in this room. muchos tesoros. You guys are treasures, Son tesoros and you're going to shine. y van a brillar. You guys are treasures. Son tesoros. I just want you two to know Solo quiero que ustedes sepan that when I was expressing que gratitude cuando estaba expresando gratitud to all those that serve behind a the todos scene, los que sirvieron detrás de I cámaras, had you in my mind estabas tú en mi mente, because you guys will do anything porque ustedes harán to cualquier make cosa things just flow normal. para que las cosas fluyan You've normalmente. never said, give me a Nunca microphone. me dicen, dame un micrófono. You just said, give me a job. Solo dices, dame un trabajo. You've never said, let me preach a message. No me dices, pídeme un mensaje. You said, just Tengo un let me mensaje serve para the predicar. house. Solo déjame servirle a la casa. And you've been such an example. Y han sido un ejemplo. And you've held to such a high Y standard. ustedes están en un nivel tan alto.
And when you've done the things nobody else has Y seen, cuando hacen las cosas que nadie más ve, God's seen it. Dios lo ve. When you've picked up the trash that Cuando others will levantan la refuse to pick basura up, que otros no quieren levantar, God saw it. Dios lo vio. When you fixed the things that were Cuando broken arreglaste lo que estaba roto, that nobody else could que nadie even más knew you fixed, sabía que tú habías arreglado, God saw it. Dios lo vio. And God would say, Y Dios diría, thank you. gracias. Thank you for serving His Gracias house. por servir en mi casa. Not just serving the man and woman of No God, solo al hombre y la mujer de but for Dios, serving Him. pero por servirlo a Él. Because as you've served them, Porque si lo sirves a Él, you've served your King. has servido a tu Rey And we honor you y te honramos. and your servant. Your heart of Y el servanthood corazón de servicio, de is siervo, what establishes you for es leadership. lo que te va a establecer para liderazgo. Because submission always brings promotion. Porque sumisión siempre trae promoción. And as you've submitted and served in the Mientras estás house, sometido a servir en la casa, God is about to bring promotion in your own house, Dios va a traer promoción en tu propia casa, in your own life, en tu propia vida, in your own areas of en influence. tus áreas de influencia. It's coming. Está viniendo. Just receive that. Solo recíbelo. You guys are treasures.